Buenos días a todos, Dios los continúe bendiciendo. Es una bendición de verdad muy grande poder amanecer vivos y con deseos de seguir adelante y seguir confiando en nuestro Dios. Es un día de gran victoria, de verdad. Cada día que amanezcamos, cada tarde que lleguemos a ese momento es una victoria. ¿Por qué? Porque hemos ganado muchas cosas, a pensamientos, a tentaciones, a muchas cosas. Entonces cada momento que nosotros vivamos es una victoria para nosotros en Cristo Jesús, iglesia. Es un día más que se acerca más la venida de Cristo. También se acercan bendiciones aquí en la tierra. Iglesia, es continuar adelante, continuar. Allá en su casa donde está, yo sé que hay muchos que ya están preparados esperando el devocional de esta hora, tanto aquí en Boitá, en Santa Librada, como en otras partes, en otros países que han estado ahí tan fieles acompañándonos en esta oración, en este tiempo de clamor y de búsqueda a Dios. Creamos que Dios nos va a responder a nuestra oración, a nuestro clamor y sobre todo la fe que tengamos en lo que nosotros estamos creyendo. ¿Ves, iglesia hermosa? Vamos a leer un versículo muy especial, muy bonito que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Los invito a que si tienen ahí su Biblia, vayamos al Salmo 25, versículo 14. Es un salmo muy importante para usted y para mí, donde dice el Señor que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, qué bonito es que Dios dice que Él tiene comunión íntima con los que le temen. Es que importante es tener temor de Dios, tener reconocimiento de que Él es la persona que más merece respeto, honra, adoración, con los actos que hagamos aquí en la tierra. Entonces nosotros, iglesia, sigamos buscando esa intimidad con Dios cada mañana, cada tarde, cada que usted tenga ese tiempo, buscando esa presencia de Dios allá en su casa. Y en este día, si usted amaneció de pronto con salud, con unos síntomas de alguna situación de salud, crea que Dios está ahí para poner sus manos sanadoras, para ser su consolador, para hacer esa pronta ayuda. Allí todo lo que eso coloquemos en esta mañana, esa situación. Y más tardecito ustedes pueden estar llamando para pedir oración, para también dar agradecimientos por lo que ha hecho Dios durante esta semana, todo lo que Dios ha hecho a través de la palabra que se ha escuchado en estos días. Vamos a orar, iglesia, vamos a darle gracias a Dios en esta hermosa mañana de que Dios nos dio la vida una vez más. No sé si ustedes puedan escuchar por allá pajaritos, pero aquí en Boitá donde estamos escuchamos el canto de las aves adorando a Dios. Vamos a adorarle, a decirle gracias que por su amor tan grande. Amado Dios, verdad que estamos muy agradecidos contigo, Señor, por el privilegio que nos da una vez más, Señor, de entrar ante tu santa presencia, Señor. Muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llegar, Señor, allí a tus pies en este momento, Señor, a decirte gracias. Gracias, amado Dios, porque nos ha cuidado, nos ha protegido, Señor. Ha sido un Dios fiel, Señor, en todas las áreas, Señor. Ha cuidado de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional. Ha cuidado, Señor, de nuestra salud física, Señor. Nos ha guardado, Dios mío, de muchísimas infecciones, peligros, de muchas cosas nos ha guardado, Señor, de caídas. Señor, Dios de gloria, gracias, gracias, Señor, porque ha cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos. Te adoramos, amado Dios. Te adoramos, creador del universo, hacedor de maravillas eres tú, Señor. Y a ti, Señor, queremos alabarte continuamente, Señor. Ayúdanos, amado Jesús, a estar en esa presencia tuya, Señor, con acción de gratitud, Señor, de alabanza por lo que hace cada día, cada momento, Señor. Te damos gracias porque así como cuida de las aves, Señor, que son menos importantes que nosotros, cuánto más de nosotros, dice tu palabra, que cuidará de nosotros, Señor. Que si sabemos, Padre, tú sabes cuántos cabellos tenemos en la cabeza, Señor. Padre precioso, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, Padre? Gracias, precioso Dios, por cuidar de sus hijos, de todas las situaciones, Señor. Hoy van a salir ya muchos a trabajar, Señor. Salen, Señor, a exponerse en un bus, en donde hay multitudes, Padre,
pero tú eres el que cuida, Señor, porque tú dio un propósito, Señor, un diseño a cada hijo tuyo, Señor. Y ese propósito, ese diseño, Señor, con el cual tú nos enviaste a la tierra, tú lo cumplirás, amado Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, precioso Dios, por bendecir, por cuidarnos, Padre. En esta salida de hoy, Señor, te damos gracias, Señor amado, porque tú tienes control de todo, Señor divino. Solo ayúdanos a confiar, ayúdanos a seguir cada día, Señor, dándote gracias por los múltiples bendiciones, cuidados, protección que tú tienes con nosotros, Señor. Gracias, Dios proveedor, gracias, Dios de misericordia, Dios de bondad, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por bendecir las empresas de Colombia, Señor. Esos empresarios que fueron tan solidarios, Señor, en esta cuarentena con sus empleados, mi Señor. Les pagaron su sueldo, estuvieron allí pendientes de ellos, Señor. Gracias porque no abrieron, Señor, las empresas hasta que estuvieron seguros también, Señor, de que sus empleados estén bien, Señor, cuidados. Eso es una bendición, amado Dios. Gracias por bendecirlos, gracias por crear en ellos un corazón generoso, bondadoso, Señor. Gracias, precioso Dios. Muchas gracias, Señor divino, precioso Dios, porque no ha dejado sin comida a ninguno de esos hijos tuyos, Padre. Incluso los que están bajo el abrigo, Señor de la gloria, de aquellos hijos tuyos, Señor, han sido amparados. Gracias, Señor. Muchas gracias por nuestro presidente de Colombia, por nuestra alcaldesa, Señor. Gracias por estas autoridades, Señor, porque tú, Señor de la gloria, les bendiga y les siga guiando, Señor, conforme a tu palabra, Señor, los guíe para cumplir el propósito tuyo con cada uno de nosotros a través de ellos, mi Señor. Muchas gracias, Señor, por todo Colombia. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre precioso, soberano Dios. También por todas nuestras autoridades espirituales, pastores, aquellos siervos tuyos, Señor, que han estado desde la madrugada pidiendo dirección tuya, pidiendo ayuda, guianza tuya, Señor, para continuar haciendo esta obra preciosa, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, sobre cada hijo tuyo, Señor, que ha pedido dirección hoy, Señor. Cómo vivir para ti hoy, cómo caminar para ti hoy, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. En esta mañana, Señor, te agradecemos tu divina y santa presencia, Señor. Gracias, gracias, Padre. Muchas gracias por llegar a consolar a aquella madre que está triste, está dolida, tal vez porque no ve mercado, tal vez porque de a sus hijos está también cansada. Señor, en Colombia, Señor, hay bastante estrés por las tareas de los niños, pero tú eres el que da la paz, la tranquilidad, Señor, el sosiego en el corazón, en todos esos hogares donde tal vez están atribulados, Señor. Gracias por esa palabra que le lleva paz, le lleva gozo, le lleva fortaleza, Señor. Confianza en ti, Señor. Padre, que es más importante los niños, las personas, que aquellas tareas, que aquellos trabajos que hay que realizar, Señor. Ayúdalos a entender que sus hijos tienen un valor muy grande, Señor. Padre, la relación familiar es demasiado importante, Señor. Más importante, Padre, que ganar un curso, que aprobar cosas, Padre. Oh Dios, bendice a estos hogares, a estas familias, mi Señor. Gracias, gracias, mi Salvador precioso. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos en esta mañana preciosa, Señor. Gracias, Señor. Precioso Dios, porque la intimidad tuya es con todos los que te temen a ti, Señor. Muchas gracias, Señor amado. La gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a estar ahí pendientes de la alabanza y la adoración y la palabra. Aleluya, Señor. Bueno, Dios les bendiga a todos. Saludamos a todos nuestros hermanos en todas partes donde llega esta señal. Qué bendición poderles saludar nuevamente en esta nueva semana que empezó, que se nos afrontan nuevos retos. Hoy muchos están como en saber qué va a pasar, temerosos un poco. Hoy hay gente que ya empieza un poquito ya a salir, las condiciones de pronto no están tan dadas, pero confiamos en Dios que nos seguirá guardando y nos seguirá guiando, nos seguirá dirigiendo. Seguir orando,
ser prudentes, diligentes, pero también pues confiar en Dios, que Dios es nuestro protector, Dios es nuestro guardador, iglesia. Sea muy prudente, no salgamos a la calle ya que sea estrictamente obligatorio, pero que el Señor sea ahí guiándonos y dirigiéndonos en toda la casa, los niños, y que entonces el Señor sea guardándonos con su mano poderosa, y así va a ser en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios sea bendiciendo cada familia, que sea Dios bendiciendo cada petición en esta mañana. Vamos a estar orando al final por todos y cada una de esas peticiones. De pronto no las nombramos todos por cuestión de tiempo, pero sí oramos por cada petición que usted va a levantar también allí como oración, y vamos a unirnos con nuestras necesidades y oraciones. Listo, vamos a escuchar la palabra del Señor. Yo le pido que usted se disponga, que usted, si está en la camita, se levante, pueda estar en un lugar donde esté despierto, que pueda entender la palabra, tenga un vasito de café allí, de tinto, evite toda distracción, y ponga todos sus 5 sentidos en la palabra del Señor, que si lo más importante es, acuérdese que por una palabra, esa palabra activará nuestra fe, y Dios nos hará creer en el nombre poderoso de Jesús por cosas grandes y poderosas. Listo, iglesia, Dios le bendiga. Mi esposa nos bendice esta mañana con la palabra. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente aquí buscando nuestro Dios. Ha sido una semana de mucha bendición la que pasó, pero yo sé que esta que estamos iniciando, también Dios tiene cosas para darnos, para transmitirnos, porque constantemente Dios anhela revelarse a nosotros, revelar la palabra y ayudarnos cada día. Así que vamos a ir a la escritura en el libro de Éxodo capítulo 19 y vamos a ver algunas cositas allí. Éxodo 19. Vamos a leer Éxodo 19 desde el versículo 1 al 11 y luego pasaremos al 20 y leeremos el 20 en unas partes cortitas para luego entrar a explicar de qué está hablando la escritura allí. Éxodo capítulo 19, yo les doy tiempito a que prepare su Biblia allí, no sin antes decirles también, iglesia, que por favor, hay muchos hermanos que no han podido oír las devocionales de la mañana ni los dominicales por causa de no tener cómo entrar Facebook, cómo entrar para verlos, la memoria del teléfono, o la memoria no da el teléfono, así que podemos avisarles a sus hermanos que ya hay canal en YouTube que es gratis, que se suscriban, ¿sí? Todos los que somos de Boitá, en nuestro WhatsApp de servidores ya se envió la información, y los que no, de todas formas, aquí en la página de Facebook de Reino, Poder y Gloria Boitá va a aparecer el link para que se puedan suscribir en YouTube y ya puedan ver las devocionales y el culto y la escuela de niños, la dominical de los niños en YouTube. Entonces, ahora sí, vamos a leer el primer versículo de Éxodo 19. Dice lo siguiente: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Salte hasta el versículo 18, si usted quiere, como siempre les digo, léalo en su casa, todo el texto, porque es 19 y sigue todo el texto, pasa al 20, es 20-18, dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Si quieres su casa, tómese el tiempito, léalo todo 19 y pase al 20, porque la lectura sigue. Pero yo quiero hablarle de algo muy especial. La Biblia está narrando allí de un episodio donde Dios habla a Moisés y le pone una cita a Moisés, ¿sí? Dios, desde el principio, la idea de Dios de libertar a Israel fue sacarlo para adorar, ¿sí? Tenía un propósito. Dios tampoco sacó a Israel porque sí. Y la Biblia enseña de que ellos acampan frente al monte de Dios, es donde Moisés se encuentra con Dios. Si usted lee, cuando Moisés se encuentra con Dios, dentro de las reglas que Dios le da o las especificaciones, Dios le dice a Moisés que debía volver allí y adorar a Dios. Entonces la Biblia dice que entonces llegan allí frente al monte y Dios llama a cita con Moisés. Lo primero que quiero decirle en esta mañana es que la iniciativa de llamar al pueblo a relación, a cita, fue de Dios, no fue del pueblo, ¿sí? De hecho, nosotros estamos aquí porque Dios nos llamó a cita, ¿sí? Dios miró cómo lo hizo, ¿sí? Tuvo su forma de hacerlo para llamarnos. La Biblia dice que es Dios el que llama al pueblo de Israel a cita, ¿sí? A una cita con Él. Recordemos algo, eso nos hace recordar que desde el principio la intención de acercarse al hombre no ha sido del hombre, sino de Dios. Dios es el que ha anhelado acercarse al hombre. Por eso Dios descendía en el huerto del Edén y Dios ahora descendía al monte. ¿Para qué? Simplemente para tener relación con Moisés y con el pueblo. Pero aquí hay algo muy especial. La Biblia dice que Dios le llama, y como leímos en el capítulo 19, Dios llama al pueblo para encontrarse con él, pero sucede algo muy chistoso ahí. Dios les da reglas para poderse acercar a ellos, porque recordemos que la Biblia enseña que una cualidad o un atributo de Dios es que Dios es santo. Por lo tanto, delante de Él no puede entrar nada que dañe o no puede resistir nada que no sea de la misma cualidad que Dios. Entonces, Dios le da al pueblo
ciertos requisitos. Uno de ellos habla de que le dice a Moisés, Moisés, dígale al pueblo que antes de encontrarse conmigo debe cumplir ciertas cosas. Las primeras de ellas, antes de decirle esas cosas, también le voy a decir algo especial. La Biblia dice en el 19 que Dios habla a Moisés y le dice en el versículo 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Lo primero que quiero decirle aquí es que Dios le está dando una promesa muy especial al pueblo. Le está diciendo, o sea, ¿quién no quisiera ser un especial tesoro para Dios? ¿Cierto? Hay mucha gente que individualmente dice, es que ay, yo soy favorito de Dios. Que no, Dios no tiene personas favoritas. Para Dios, el pueblo en general iba a ser especial tesoro, pero había un requisito para ser especial tesoro, porque son frases que nos gustan. Uy, yo soy el tesoro de Dios, yo soy la niña de los ojos de Dios. Entonces, antes de eso hay un versículo 4, y es el siguiente. Ahí mismo en el versículo 5, en la primera parte. Si dieres oído a mi voz. Entonces, Dios le está diciendo, si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces ustedes van a ser mi tesoro. Había un requisito, y ese requisito se llamaba obediencia. Entonces no podemos, porque son partes de la Biblia que nos gustan, ¿cierto? Uno les toma fotos, las sube al Face, pero antes de Dios decir, seré mi especial tesoro, Dios está diciendo, si ustedes ponen atención a mis palabras, si ustedes obedecen a lo que yo les digo. Entonces, era bueno, el acuerdo era bueno, era obediencia por ser un tesoro valioso para Dios, ¿sí? La Biblia entonces dice que Dios habla a Moisés y le dice, tienen que hacer cosas específicas para yo poderme acercar a ustedes. Lo mismo pasa hoy. Dios no se puede acercar a nosotros si nosotros no cumplimos la parte que nosotros tenemos que cumplir, ¿sí? Porque Dios siempre se ha querido acercar a nosotros. Dios ha querido tener relación con nosotros. Por eso Jesús muere en la cruz. Porque Jesús muere en la cruz no solo para darnos salvación, sino para volvernos la comunión y la relación con Dios. La causa de la muerte de Cristo es también relacionarnos y volvernos a dar la comunión con el Padre que se había perdido por el primer Adán. El segundo Adán la recupera. El segundo Adán, que es Cristo, la recupera, la comunión. Entonces, dentro de eso, la Biblia está hablando de que había una preparación, y entre la preparación que leímos, Dios le dice al pueblo, Moisés, dígale al pueblo que deben lavar sus vestidos, que se deben santificar, porque no podemos ignorar que tenemos un Dios santo. La santidad es un tema que no pasa de moda. La santidad es un tema que está vigente, que es algo que Dios exige, que Dios pide de la iglesia. Entonces, no podemos predicar un evangelio donde simplemente digamos a la gente que Dios tiene promesas y que Dios quiere hacernos un especial tesoro, y no le digamos a la gente que Dios pide algo de parte nuestro, y es santificarnos, porque el evangelio tiene, o la palabra tiene la función de santificarnos, de hacernos vivir conforme lo que Dios pide. Entonces la Biblia dice que a mí me gusta ahí porque Dios le dice, dígale al pueblo que se santifique en el versículo 10 y laven sus vestidos. Y en el versículo 11 dice, estén preparados para el día tercero. Tal vez sea un tiempo donde Dios nos esté santificando, donde Dios esté trabajando en nosotros. Ayer que oíamos la palabra en la escuela dominical, que fue una bendición, yo le decía a mi esposo, tal vez sea un tiempo de que Dios nos esté reevangelizando, porque tal vez el evangelio que alguna vez nos presentaron no fue un evangelio que nos hablaba de estas partes, donde sabemos que tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios, donde debemos obedecer la escritura, donde debemos tener una actitud de arrepentimiento, donde debemos aprender a acercarnos a Dios, pero darle a Dios lo que Él pide. ¿Qué pide Jehová de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Sí? De esa parte no la podemos ignorar. ¿Qué está pidiendo Dios de nosotros?
Tal vez ese sea el tiempo donde Dios nos esté preparando. ¿Por qué? Porque necesitamos recibir al Señor. De hecho, si usted lee cuando Mateo está hablando, o los evangelios hablan del retorno del novio por la novia, también nos habla de que debe haber una preparación de la novia. Por eso usted va a ver la parábola de las 10 vírgenes. La Biblia dice que las 10 vírgenes, unas se prepararon y otras no se habían preparado. Por lo tanto, se hizo muy tarde, empezaron a cabecear todas, y si oyó la voz, si usted lee esa parábola en su casa, si quiere ponga ahí, la voy a leer más tarde, se escucha la voz de, viene el novio, ¿sí? Y entonces, la Biblia dice entonces que se oye la voz, y las que no se habían preparado, no llevaban aceite para sus lámparas, ya sus lámparas se están apagando, y le dijeron a las que llevaban, danos aceite para nuestras lámparas. Y ellas que se habían preparado, las que se habían preparado, dijeron, no les podemos dar, porque si les damos a usted, esto habla de la relación personal. Sí, Señor. Usted solo. Nosotros no podemos esperar llegar al cielo por otro, ¿sí? Porque otro ore, porque otro se relacione. Y aquí yo le voy a ir enfocando algo que le quiero enseñar en esta mañana. La Biblia entonces dice que ellas les dijeron, no podemos. Entonces ellas salieron. Alguien diría por ahí, me hizo reír en estos días, salieron del encierro, de la cuarentena. Ellos salieron, se fueron a buscar el aceite. Fueron a buscar el aceite. Y la Biblia dice entonces que mientras salieron, llegó el esposo, que el novio llegó. Y la Biblia dice que cuando ellas volvieron, ya la puerta se había cerrado, y ellas empezaron a tocar, ábrenos, dice, ya es muy tarde. De la Biblia sí nos enseña, de principio a fin, que debemos prepararnos para recibir al Señor. Tal vez es el tiempo donde Dios nos esté preparando. ¿Por qué? Porque necesitamos algún día recibir al Señor. No sabemos cuándo llegue el día tercero. Para Israel era el día tercero donde se iba a encontrar con Dios. O sea que tenía que estar preparado para encontrarse con Dios. Tal vez nosotros estamos viviendo nuestros días de preparación. ¿Para qué? Porque en algún momento, puede ser este año, el próximo año, no lo sé, Dios lo sabe, porque eso solo lo sabe Dios. En algún momento tenemos que recibir al novio de la iglesia, tendremos que recibir a Cristo. Por lo tanto, la escritura desde el Génesis hasta Apocalipsis enseña que debe haber una preparación en nuestras vidas para poder recibir a Dios. Entonces, miren lo que dice la escritura. Dice lo siguiente, y dice en el versículo de este capítulo 19-17, dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Tremendo eso. Moisés lo saca para recibir a Dios. Porque recuerde que Moisés era el pastor del pueblo. Entonces Moisés, por eso todo pastor está encargado de preparar la iglesia. Y si un pastor no es responsable con lo que hace, tendrá que dar cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es que la iglesia esté preparada y que la iglesia vaya a Dios. Esa es la responsabilidad del pastor. Si no lo hacemos, estamos siendo irresponsables con la vida eterna. Estamos siendo irresponsables con lo que Dios nos encargó. Porque la Biblia dice que Moisés prepara al pueblo para recibir a Dios. Un pastor tiene que llevar la gente a Dios. Por eso está bien que nosotros apreciemos personas, pero nuestra tarea no es llevarlo a usted al hombre, es llevarlo a Dios. Porque seríamos irresponsables con la eternidad si no enseñamos a la iglesia a ir a Dios, ¿sí? Entonces Moisés dice el versículo 17 que lleva al pueblo para que se prepare para recibir a Dios. Es más, es que a mí me sorprende algo, que Dios mismo le dice a Moisés cómo iba a descender, y dígale al pueblo cómo voy, en una nube espesa, voy a descender, todo ya estaba hablando. Entonces la Biblia dice en el versículo 18 que les dije que saltaran, y dice, todo el pueblo observaba. Cuando ya llegó el momento, sucedió que Dios descendió al monte, que llegó la nube. Obviamente el lugar sufrió estragos. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿sí?
Y eso vuelve a acordarnos de que nosotros a veces tememos cosas que no debemos de temer, ¿sí? El problema es que como nuestra mente no capta, no divisa la magnitud del Dios que tenemos, porque no puede, entonces nosotros a veces llevamos a Dios de una manera muy, hay una palabra para ello, como muy casual, muy ligera, Liviana. sí, liviana, ligera, porque pensamos que el Dios que tenemos es un Dios conforme a la mente, como la mente lo construye, y olvidamos que el Dios que tenemos es un Dios muy grande, ¿sí? Amén. Pues la Biblia por donde lo narra, por donde dan características de él, mejor dicho, porque si usted lee, el profeta decía, y sus faldas llenaban el templo, la tierra es el estrado de sus pies, o sea, todo, y en el Éxodo, la Biblia dice que cuando venía, sucedía, por ejemplo, aquí, empezaron a haber truenos, relámpagos, el monte humeaba. ¿Ustedes se imaginan la magnitud del Dios que tenemos? El monte humeaba, o sea, sucedía algo tremendo. Y la Biblia dice entonces, por eso era necesario que alguien nos pudiera acercar a Dios, porque de resto no podíamos hacerlo. La Biblia dice en el versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Me gustaban dos palabras aquí, que las subrayé en mi Biblia de trajín, de combate. Esta es mi Biblia de combate. Yo tengo más aquí y las tengo aquí al ladito, pero esta es la de combate. Yo sé que usted también tiene su Biblia de combate allá, que sí, la que no raya, que es de mostrar, y la que es de combate, que uno no la muestra, pero yo sí a veces yo la muestro. Y la Biblia dice en el versículo 18, y todo el pueblo observaba. Ya ellos sabían qué tenían que hacer, ya sabían cómo Dios iba a venir. Pero cuando empieza a suceder, el pueblo le da miedo. Ajá. Y es algo similar a lo que pasó. Es una cita de Dios. Es una cita de Dios y no querían ir. ¿Sí? Este tiempo Dios nos está llamando a cita y pasa lo mismo que el pueblo. No queremos ir. El pueblo no quería ir. Hombre, tenían la oportunidad de encontrarse con el Dios que los había rescatado y ellos no quieren ir. ¿Sí? Dios los sacó de Egipto para eso. Y la especificación, exactamente lo que dice mi esposo, el propósito de sacarlos de Egipto desde el principio era que fueran a ese monte a adorar a Dios, que fueran a encontrarse con Dios. Desde el principio el propósito era encontrarse con Dios, como lo ha sido la muerte de Cristo. Desde el principio ha sido que nos encontremos con Dios. ¿Sí? Nosotros también somos Y el pueblo no quiso ir, dice, observaba. ¿Cuánta gente en este tiempo está expectante? Simplemente observando. Observando los truenos, los relámpagos, observando las cosas, pero no haciendo partícipe de ellos. Observamos que todo mundo predica en las redes, observamos lo que hablan, pero no estamos acudiendo a Dios, ¿sí? La Biblia dice entonces que el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba. Dice, viéndolo todo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Se quedaron observando de lejos. Iglesia, que usted no sea de la cualidad de gente que cuando Dios llama a algo especial, llama a una cita, nos llama a Él, nos quedemos observando de lejos. Que este tiempo le sirva a usted no para estar de lejos, sino para acercarse a Dios. Por eso la Biblia dice, acercaos pues a Dios confiadamente delante del trono de la gracia. Ahora es el tiempo para acercarnos a Dios, ¿sí? Porque no tenemos que esperar llegar al cielo para poder estar cerca de Dios. Ahora es el tiempo de acercarnos a Dios. En ese momento donde no tenemos impedimento, donde permanecemos en nuestras casas, este es el tiempo de acercarnos a Dios. Dios quitó los impedimentos para acercarnos a Él. ¿Sí? Quitó todas las barreras.
Lo mismo estaba haciendo con el pueblo. Santifíquelos y prepárelos. ¿Por qué? Para que vengan a mí. Dios quitó las barreras. ¿Para qué? Para que vayamos a Él. Para que nos acerquemos a Él. Ahora podemos hacerlo, iglesia. Ese es el tiempo donde Dios nos está llamando a cercanía. Nos está llamando a dejar de seguir a Dios de lejos. Nos está llamando a terminar la distancia y acercarnos un poco más a Dios. Nos está llamando a dejar de ser expectantes para empezar a ser parte de lo que Dios es, ¿sí? Protagonistas, ¿sí? Ya no más expectantes, sino protagonistas de lo que Dios quiere, de lo que... Entonces, para eso Dios nos está preparando en este tiempo, ¿sí? Entonces, la Biblia dice lo siguiente en el versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Sí ven? O sea, si a mí personalmente usted dice, uy, Dios lo va a citar o tiene una cita con Jesús, yo inmediatamente me da de todo eso así, no les voy a mentir, porque yo sé quién es el Dios que tengo y conocer a Jesús. Sí, Juan dice que cuando lo vio en el Apocalipsis cayó como muerto, porque ahora no era el hombre que caminaba por las calles, ahora era Dios, glorificado totalmente, pero es que la finalidad es esa. Siempre hemos sabido que la finalidad es esa. Yo tal vez tiemblo y todo, pero yo creo que voy recontenta. ¿Por qué? Por eso uno a veces le dice, bueno, si usted llegara al cielo, ¿usted con quién quería entrevistarse? Uno dice con David, otros dicen con Noé, otros dicen con el Abraham, con el Moisés, con el apóstol Pablo. La finalidad es encontrarse con él. Amén, sí. ¿Sí? No puedes esperar. Porque claro, es el momento donde vamos a decir, uy, vea, por usted me guardé, por usted me preparé, por usted decidí vivir diferente. Valía la pena porque ya estoy delante de usted. Por usted hice todo lo que hice. Por usted dejé mi familia. Por usted tomé decisiones. Recibí la locura de hacer lo que usted me decía. Dejé que otro me ciñera y me guiara por causa suya. ¿Sí? Yo no sé si usted lo ha pensado. Entonces, es como llegar delante de decir, valió la pena todo lo que hice, porque estoy delante de usted. Esa siempre ha sido la finalidad. La finalidad del Evangelio, la finalidad de Cristo es conocerle a Él. ¿Sí? Y la Biblia dice entonces que el pueblo dice, no queremos que Dios nos hable. ¿Sí? Háblanos tú, Moisés, que este no sea un tiempo donde usted no se deje preparar, no quiera acercarse al Señor, sino que todavía está enviando a Moisés. ¿Sí? Porque la idea de Jesús es quitarlos Moisés. Por eso la Biblia dice que Jesús es superior, que día lo decíamos, a Moisés, es superior a sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios quitó los intermediarios. Y todavía permanecemos de lejos, dependiendo de lo que otros nos enseña de Dios nomás. Amén. ¿Y saben cuál es el problema de los Moisés? Ayer que mi esposo tocó un poquito este tema, digo, vamos a hablar un poquito de ese tema. El problema es que muchos de los Moisés que enviamos no tienen el corazón del Moisés de ese tiempo. ¿Sí? Estamos dependiendo de gente que está en posición de autoridad, pero con un corazón no similar al de Moisés. Y como nosotros no queremos acercarnos a Dios, estamos dependiendo de lo que esa gente nos dice que es Dios y lo que Dios dice cuando Dios quiere hacerlo personalmente. Está bien que usted se nutra con un pastor, ¿sí? Porque esa es la actividad del pastor, llevar a Dios. Está bien que usted oiga a un pastor, pero no dependa de eso. Porque usted tiene que acercarse confiadamente delante de todos los gracias. Sí, exactamente, ser como los de Berea. La Biblia dice que eran nobles. ¿Por qué? Les predicaban. Pablo les predicaba, les estaba predicando una eminencia. ¿Sí?
el mejor teólogo que ha habido, uno de los más duros teólogos que ha habido, Pablo, porque era instruido a los pies de Gamaliel, ¿sí? Se sabía todo. ¿Y qué hacían los de vereda? Hacía el culto el apóstol Pablo y los de vereda se iban ahí y sacaban a ver si lo que Pablo les había dicho es verdad. Pero nosotros, como estamos enviando a Moisés porque no queremos ir personalmente, y todo lo que nos dicen, así nos lo zampamos, ¿sí? Así todo lo que nos dicen tal y cual, no lo creemos, no lo absorbemos. Y iglesia, yo que día les decía, ponga cuidado a eso, porque hoy en día oímos muchas cosas, oímos muchas cosas fuera de contexto, muchas locuras. Yo que día oía que el pasaje de Simón, ¿se acuerda? Que quiere comprar que quiere comprar de los apóstoles cuando van a ver el Espíritu Santo. Yo oía que el que estuvo mal fue Pedro, o sea, pero yo le decía a mi esposo, pero como es un personaje público el que lo está predicando, la iglesia se lo absorbe. Entonces yo decía, es imposible porque es un error doctrinal por donde usted lo mire, son cosas locas. Y el problema es que mientras nosotros permanezcamos siguiendo a Dios de lejos, nosotros nos vamos a absorber todo lo que nos dicen porque preferimos que vaya otro delante de Dios y recibir la razón en vez de ir nosotros personalmente a Dios. La iglesia debería... Pablo predicaba y inmediatamente iba y decía, voy a ver si lo que me dijeron hoy en el devocional, en el servicio de escuela dominical online, ¿sí? Es verdad, ¿sí? Es cierto. Llámese personaje como se llame. Si la iglesia Berea lo hacía con Pablo, ¿cuánto más hoy en día? Sí, señora. Porque Pablo fue un personaje responsable con la eternidad. ¿Cuánto más hoy en día, iglesia? Por eso todo lo que usted oye no le sirve. Amén. Tiene que aprender a escudriñar las escrituras, a ir usted personalmente delante de Dios. No espere recibir razones de Dios. Vuélvase usted alguien que escuche a Dios personalmente, alguien que se acerque a Dios. Deje de seguir a Dios de lejos. Es tiempo de seguir a Dios de cerca. Y a Cristo abrió el camino para entrar a la presencia directa. Directa. Ya no necesitamos de sacerdotes delante de nosotros. Pedro le siguió de lejos. Sí, exactamente. Eso es lo que pasaba con Pedro. Pedro, cuando Jesús va a morir, la Biblia dice que Pedro empieza a seguir de lejos a Jesús. Por eso el resultado de lo que pasó. Pedro niega a Jesús porque la principal causa de Pedro haber negado a Jesús fue empezar a seguir de lejos. Cuando usted empieza a seguir de lejos a Jesús, terminará negando al Señor. Así le pasó a Pedro. Empezó de lejos y cuando menos pensó, tú conoces a ese más. No, yo no lo conozco, y al último terminó tú. ¿Por qué? Porque empezó a seguir a Jesús de lejos. Iglesia, este es el tiempo de empezar a acercarnos al Señor. No espere más la voz de Dios a través de alguien. Empiece usted a buscar al Señor. No se deje sugestionar, porque hoy en estos días, en este tiempo, perdónenme lo que le voy a decir, se ha levantado mucha moda. Y el problema es que estamos cayendo en ella. ¿Sí? Hay mucho pastor motivacional. Óigame esto. Pueda que usted lo motive mucho y le mueva su emoción, pero eso no lo va a transformar. Lo que nos transforma es la palabra de Dios. Amén. Eso le va a levantar el ánimo por un segundo, pero con usted no va a ocurrir absolutamente nada, ¿sí? Pero el acercarse a Dios personalmente sí va a transformar su vida. Porque nadie puede estar acercándose a Dios sin ser transformado. La Biblia dice que ellos enviaron a Moisés y Moisés dijo, para mañana es tarde. Moisés sí lo entendía. Moisés amaba acercarse al Señor, amaba acercarse a Dios. Moisés dijo, ¿cómo? Él sí no le daba miedo, él se acercaba. A tal punto que dice la Biblia que el rostro de Moisés resplandecía.
¿Qué quiere decir eso? Nadie puede ser igual. Sí, sí. El que se acerca a Dios se le empieza a notar, se le empieza a evidenciar. Porque si es, perdónenme, pero pasa así, si es chismoso, ya no chismea más. Sí, así es. Seguro que sí. Sí, porque la gente no- ¿Sí? Si es ladrón, no roba más. Si le gusta hablar de los demás, no va a hablar mal de los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el acercarse a Dios se empieza a evidenciar. Por eso siempre se nota. Por eso la Biblia dice, el que entra en lo secreto será recompensado en lo público. ¿Qué quiere decir eso? Todo el que sigue a Dios de cerca, aunque lo quiera ocultar, se le empieza a notar. Eso no se puede ocultar. Jesús no se podía ocultar. Trataba de ocultarse y no podía. De hecho, a los discípulos se les empezó a notar. Porque Jesús cuando los llamó eran gente del vulgo, gente tosca. Jesús no tuvo ningún refinado en su grupo. ¿Sí? El más era el cobrador de impuestos. ¿Sí? Porque el resto todos eran de la pesada. ¿Sí? Hoy diríamos del trabajo duro. ¿Sí? Pescadores que mantenían en el mar, rústicos que hablaban mal, ¿sí? Porque no eran estudiados. Pero después de 3 años se les empezó a notar. Sí, porque al apóstol Pedro le dijeron, ellos, hablas como él. Cuando vino el Espíritu Santo, más se les empezó a notar. Porque a Pedro lo vieron pararse de una multitud y predicar. Y la gente decía, ¿quién es este que nos habla así? Imagínense esa gente del vulgo, ¿a qué hora se volvió tan refinada? Se empieza a notar. El Pedro que le cortó la oreja al siervo no es el mismo Pedro que ustedes ven en Hechos. Porque eso se empieza a notar. El guerrillero que tenía Jesús en el grupo, que eran los que estaban dispuestos a volarse y todo, el celote, por causa de la causa, hermano, ¿sí? Porque era guerrillero. Usted lo ve y la Biblia no narra que siga explotando a nadie, ¿sí? Porque eso se empieza a notar. El único que no se le notó fue el que siguió de lejos, al que nunca quiso acercarse de verdad. A Judas, porque siguió a Jesús, pero consiguiendo muchas cosas más. Entonces por eso, sin los requisitos que hay que tener, sin la preparación, ¿sí? Entonces, iglesia, en este tiempo es muy bueno que oigamos nuestros pastores, oiga su pastor, conéctese con él, oiga palabra, hay mucha gente que uno puede oír, pero tenga un corazón para usted mismo acercarse a Dios. No dependa de lo que otro le diga. No dependa de lo que otro diga. Vaya usted personalmente. Iglesia, Dios no quiere mandarle razones. Dios quiere dárselas personalmente. Así es. Yo a alguien le decía que me hablaba de algo, yo le decía de alguien, yo le decía, no, yo prefiero un pastor más doctrinal que motivacional. Claro. Porque el motivacional me va a encender y me eleva unos minutos, pero el doctrinal me está preparando para la vida eterna. ¿Sí? Es iglesia, ya no es tiempo de razones. Y es porque es muy bonito, es algo que suena bonito, hermanos, prepárate, el Señor en 3 meses te va a responder y va a tal cosa. No, Dios no quiere enviarnos razones. Y a veces, muchas veces caemos y Dios no ha dicho nada. Por eso tenemos tanta gente desilusionada dentro de la iglesia, porque está viviendo de razones, de lo que personalmente él cree, porque él se acercó a Dios y lo cree así, pero resulta que lo que él cree, porque se acerca a Dios así, no específicamente tiene que ser para él, ni para mí. ¿Por qué? Porque Dios no quiere más razoneros. Dios quiere hablarte a ti personalmente. Dios quiere acercarse a ti personalmente. ¿Sí? Necesitamos entender que Dios no quiere más razoneros.
Dios quiere darte su palabra, quiere hablarte personalmente. Dios habla por el Hijo. Ya hoy habla por el Hijo, ¿sí? Escuchemos al Hijo. Mayormente por el Hijo. Escucha a Jesús, es lo único que tenemos que hacer, escuchar a Jesús. Y termino con esto para que empecemos a orar, empecemos a buscar el rostro del Señor. Bueno, lo estamos buscando desde el inicio, pero empecemos a orar. Dice la palabra, y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, ¿sí? Ayer, por ejemplo, la palabra que nos enseñaban de cómo nos relacionábamos con Dios, o como Padre o como Dios. El problema es que ellos se relacionaron con Dios como Dios, o sea, vieron las obras, todo lo que pasaba, pero no avanzaron a su relación. Es el tiempo donde usted avance a su relación, deje de acercarse, deje de estar de lejos, empiece a acercarse a Dios, ¿sí? El pueblo entonces tuvo miedo y dijo, y Moisés les dice, no teman, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Por eso el temor también tiene que ver no solo con respeto, porque uno le dice, no, temor de Dios es respeto. Es que usted también sepa quién es Dios, no olvide quién es Dios, y que algún día tarde que temprano, todos estaremos delante de Él, porque la finalidad de esto es ir delante de Dios, ¿sí? Y la Biblia dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos, ellos prefirieron tener una cita lejos. Dice, y Moisés se acercó. Mientras el pueblo estuvo a lejos, Moisés se acercó. Que nosotros hoy podamos tener la actitud de Moisés. No estemos de lejos, sino que nos acerquemos a Dios. Y la Biblia dice, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Le digo otra cosa. Hay un programa que dice, no le temes a la oscuridad que ven los niños. Deje de temerle a la oscuridad, que porque se va a encontrar algo. Dice la Biblia, en la oscuridad estaba Dios. En la oscuridad estaba Dios. No le teman los tiempos oscuros, porque en los tiempos oscuros también está Dios. Amén. En los tiempos de crisis también está Dios. Pues como Moisés le está diciendo, no teman. En el tiempo de cuarentena también está Dios. Amén. No teman, ¿sí? Sí, sí. Cuando salga a la medianoche de su casa, no teman. Al baño, sí, que hay mucha gente que pasa de la cama al baño corriendo. Pasa muchas veces, mi niña chiquitica ya le da muchos nervios a veces, porque es una niña, es normal. Y ella pasa y uno escucha que abren la puerta y ¡pum! Pasa algo como un viento, ¿sí? Como un torbellino y vuelve. Y se escuchan solo los piecitos en el suelo. Y uno sabe, pero uno se ríe. Porque uno le causa curiosidad ver pasar oír los piecitos corriendo en la habitación al baño. Pero no tema. ¿Por qué? Porque en los tiempos duros también está Dios. Amén. Ahí está Dios con nosotros. Aunque creamos y no lo estemos viendo como el pueblo de Israel tenía la oportunidad, nosotros sabemos que en la oscuridad también está Dios. Amén. Entonces la Biblia dice que Moisés se acerca, y si usted puede seguir leyendo en su casa, Dios habla a Moisés. Le da todos los requisitos, le habla de tantas cosas de cómo direccionar al pueblo. Usted no va a saber cómo direccionar su casa si usted no va a Dios. Cómo hacer con sus hijos si usted no va a Dios. Óigame esto, no es por lo que otro le dice. Porque uno acostumbra de que alguien zampa una palabra. Sí, yo me la creo, casi que uno dice, me la tomo, No, ¿por qué? Porque usted tiene que ir personalmente ante Dios para saber cómo va a ser. Vaya usted personalmente a Dios y Dios le va a dar las indicaciones y especificaciones de cómo guiar su casa, de cómo hacer con sus hijos. Es Dios, pero Dios no quiere enviarle razón. Dios quiere dárselas personalmente. Amén. Entonces vamos a orar. Este es un tiempo donde debemos acercarnos y aceptar la invitación de Dios y dejar de estar de lejos y empezar a acercarnos, de prepararnos
para recibir a Dios, porque esa es la intención de Dios siempre, de dejar de quitar intermediarios, porque Jesús ya los quitó, sino de ir a Jesús personalmente, ¿sí? Porque ahora Dios nos habla por el Hijo, de empezar a acercarnos a Dios para dejar de depender de otros, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no seamos esclavos de los que profetizan. ¿Por qué? Porque Dios no quiere eso. Dios quiere personalmente acercarse a usted. Porque el que vive así, escuchando lo que otros dicen, vivirá esclavo del que profetiza. Siempre vivirá esclavo del que profetiza. Porque siempre está esperando que esa persona le diga algo para poder direccionarse. Olvídelo. Ese es el tiempo donde Dios quiere hablarle personalmente a usted, porque Dios no lo está volviendo esclavo ni dependiente de nadie. Dios quiere que usted tenga una relación cercana con Él y que usted vaya a Él. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Y que nos ayude a que en este tiempo, de verdad, vayamos a Dios, que nos acerquemos a Dios, que podamos venir delante de su presencia, que no dependamos de más, que podamos nosotros mismos ir a la palabra, tener una nobleza para buscar a Dios personalmente, para saber si lo que me están diciendo es verdad o no es verdad, para quitar las razones y empezar a ir personalmente. No necesitamos más razoneros, necesitamos un corazón que quiera acercarse a Dios y ya. No necesitamos vivir esclavos de lo que otro dice, porque Dios no es que digo, ay, este tan lindo, este lo prefiero, le voy a hablar a él. No, eso no es este tiempo. Dios quiere hablarnos a todos. Dios quiere acercarse a todos y Dios quiere relacionarse con todos. Por eso no vivimos dependientes ni esclavos de ninguna persona específica. Venimos delante de Dios porque Dios quiere acercarse a todos. No tengamos la actitud del pueblo. Vaya usted, Moisés, y nos trae la razón. No, vamos a ir personalmente. Vamos a acercarnos personalmente delante de Dios. Padre, te damos gracias a ti, amado Señor, por esta mañana en que podemos acercarnos delante de ti. Que ese tiempo de oración, que esta mañana, Señor, en que determinamos buscarte, Dios, tengamos la actitud de acercarnos delante de ti, de acercarnos confiadamente delante de tu presencia, amado Dios. Reconocemos lo que dice la Escritura y la Escritura nos enseña que tú has quitado todo intermediario y que ahora nosotros podemos acercarnos a ti. Queremos acercarnos a ti, Dios, porque queremos escucharte a ti, queremos saber lo que tú tienes para decirnos, queremos, Señor, tener la actitud de aprender de ti. Dios, no queremos, Dios amado, vivir dependiente de otros. Queremos que en este tiempo de oración, de búsqueda, de altar familiar, Dios, queremos tener la actitud de aprender lo que tú nos quieres enseñar en nuestros hogares, en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo de relación, Padre Celestial. Queremos, Dios, Padre, dejar de recibir razones. Queremos ir personalmente. No queremos enviar a otros. Queremos, Señor, nosotros tener nuestro tiempo de búsqueda contigo. No queremos que otro lo haga por nosotros. Queremos ir personalmente, porque en este tiempo, Señor, no sucede que tú escuchas a unos más que a otros. La invitación es para todos, para todo aquel que se quiera acercar, para todo aquel que se quiere relacionar contigo, para todo aquel que quiere venir delante de tu presencia. Es para todos, Dios amado. Así que te pedimos que en estos tiempos, Dios, entendamos que debemos acercarnos a ti, que debemos ir a tu presencia, que debemos oírte, aprender a oírte. Aviva nuestros sentidos para aprender a escuchar lo que tú nos hablas en este tiempo a través de tu palabra. Amado Dios, enséñanos, Padre, y sobre todo gracias, porque aún en la oscuridad tú estás. La Biblia dice que Moisés se acerca a la oscuridad
porque sabía que tú estabas allí. No temeremos, Señor, a los tiempos oscuros, a los tiempos de crisis, porque allí tú estás. Queremos, Señor, acercarnos en este tiempo, confiar en ti. Oh Dios, queremos esperar en ti. Queremos ser instruidos por ti en este tiempo. Queremos que nos instruyas en el tema de casa, de familia. Queremos ser instruidos en el tema de vida diaria. Queremos ser instruidos en el tema de la eternidad, Dios amado. Queremos acercarnos a ti, Dios. Padre, no queremos vivir más de lejos. Queremos vivir cerca de ti, Señor. Cerca de tu presencia, cerca de tu altar, oh Dios. Queremos estar cerca de ti. Dios, que en este tiempo tú nos prepares, que tú estés trabajando en nosotros, en este tiempo, Señor, hasta que llegue el día tercero, que nosotros podamos estar preparados hasta que llegue el momento en que tú vengas, Señor, personalmente a nuestro encuentro, pero que mientras tanto, Dios, avancemos en la cercanía, oh Dios, que podamos trabajar en este tiempo en la cercanía, Dios. Hoy podamos en esta mañana preguntarnos y decirnos qué tan cerca te sigo, qué tan cerca estoy de ti, cuánto dependo de otros, de las razones de otros, o qué tan cerca estoy de ti, no dependiendo de las razones de otros, sino acercándome, oh Dios, delante de ti. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por este tiempo, Dios amado, de palabra, y donde podemos, Dios, trabajar en nuestra cercanía contigo. Te damos gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí donde está, ponga su mano ahí en su pecho. Queremos orar por sus peticiones. Levante su voz al Señor ahí donde está. Tal vez usted, Dios le ha permitido conocer situaciones, personas, darse cuenta de otras, pero este es el momento de levantar oración a Dios. Hay gente de pronto que Dios, personas comunicaron necesidades de oración. Tráelas a memoria en este tiempo. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre. Ponernos de acuerdo para que el Señor sea obrando en cada uno de nosotros. Padre, yo en esta hora presento las peticiones y las necesidades que tú ya sabes que el pueblo tiene, que tus hijos tienen, Señor. Y así como tú eres un Dios bueno que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre malos y buenos, Señor, Padre glorioso, así como tú tienes contado cada cabello en nuestra cabeza, Señor, y así como, amado Dios, los pájaros que se venden no caen a tierra si no es por la voluntad tuya, Señor. Así que en el nombre de Jesús, tu providencia y tu cuidado venga sobre cada uno de mis hermanos, de sus familias, Señor, de personas que tal vez no te conocen y están hoy desesperadas de un lado para otro, como ovejas que no tienen pastor, Señor, como aquellas personas, como cuando se murió Lázaro, los judíos lloraban, Marta y María lloraban, Señor, y no se daban cuenta que la solución estaba en sus narices, tan cerca de ella, de las soluciones, pero a la vez tan lejos de la solución por causa de su desesperanza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que hoy, Padre, bendigas, trayendo esperanza a mis hermanos, esperanza a aquellos que no te conocen a ti, Señor, de lo que el hombre ha querido matar, Señor, traer desilusión, desánimo. Hay gente que tal vez ya no quiere vivir, Señor, pero en el nombre de Jesús oramos para que envíes ayuda, socorro, Padre, y que se cumpla la palabra que dice: todo aquel que invoca el nombre del Señor, Señor, será salvo, Señor. Todo aquel que te invoca, Señor, tú tendrás respuesta para ellos en el nombre de Jesús. Dale la fe de la mujer sirofenicia, Señor, que sin ser del pueblo de Israel, Señor, se hizo parte de él por causa de la fe, Señor. La fe hace que seamos hijos de Abraham, hijos de la promesa.
Oh, en el nombre de Jesús, levanta, despierta la fe del inconverso. Despierta la fe del necesitado. Dale la fe al niño, amado Dios, que hoy está pasando por situaciones difíciles en sus hogares. Dale la fe a la mujer que hoy está siendo maltratada, abusada, que ha sido abandonada, Señor amado, en el nombre de Jesús. Levanta la fe de aquellos que están en los lugares más recónditos de Colombia, donde los accesos para ir hasta ellos es difícil, donde una ayuda humanitaria es difícil de llegar. Padre, dale la fe y por esa fe moviliza ángeles, moviliza el reino de los cielos a favor de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, que hoy pueda, Señor, tú no puedes negarte a la fe de personas. Así como no te negaste a la fe del centurión romano para sanar a su siervo. Así, amado Dios, como no te negaste a la fe de la mujer sirofenicia, y así como no te negaste a la fe de la mujer que tocó el manto tuyo, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tal vez hoy hay gente que no ha escuchado el correcto evangelio, hasta allá no ha llegado, pero despierta la fe de ellos en el nombre de Jesús, que puedan sintonizar una radio, que puedan, amado Dios, hacer algo, Señor, y tu palabra llegue, viaja a través de las ondas radiales y llegue hasta allí, Señor. Padre, usa en este tiempo aún las piedras para hablar como siempre lo has hecho, en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, bendice tu iglesia, que aún en este tiempo, hoy sea el tiempo de salvación para muchos en el nombre de Jesús. Que sea el tiempo donde que se escuche, Señor, la voz del Hijo de Dios, y los que estén muertos salgan a resurrección en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que hoy el Hijo del Hombre esté llamando muchos muertos a la vida, como llamaste a Lázaro. Llama a muchos familiares de nosotros a la vida en el nombre de Jesús. Llama a muchos familiares, vecinos, necesitan escuchar la voz del Hijo del Hombre, y si escuchan la voz del Hijo del Hombre podrán, Señor, vivir nuevamente. Resuciten esos huesos en el nombre de Jesús, Señor. El profeta que se paró en el valle de huesos secos, hoy no es el hombre, hoy es Jesucristo, solamente el único que tiene poder en su boca, Señor, para dar vida a la gente. Hoy el profeta está nuevamente parado, Señor, en lugares muertos en el nombre de Jesús, diciendo: oh, huesos, reciban palabra de Jehová y vivan en el nombre de Cristo. Hoy el profeta nuevamente está, Señor. Jesucristo nuevamente está parado en el valle de huesos secos, Señor, diciendo a muchos de ellos que vivan en el nombre de Jesús, y que esa voz se escuche en mi casa, se escuche en mi familia. Vamos, hermano, allí donde está, comienza a nombrar tu familia delante de Dios. Comienza a decirles por nombre: Señor, recuerda a mi familia, recuerda, amado Dios, primos, sobrinos, hoy los recordamos. Vamos, nómbralos delante de Dios en el nombre de Jesucristo. Oh Señor, oramos para que la palabra del profeta, Cristo el Señor, esa palabra de vida a los huesos secos, en el nombre de Jesús. Que esa palabra traiga milagros nuevos, Señor. Provisión nueva en el nombre de Jesús, de la nada, para gloria de tu nombre, Señor. Padre, que la gente hoy sepa que tú todavía existes, vives, que haces cosas. No es difícil de creer. Señor, ayúdanos a creer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Y amén. Dios. Amén. Mi esposa saluda, sí. Vamos a saludar con los hermanos que se han conectado, a bendecir sus vidas en esta mañana, a bendecirles por la actitud de levantarse temprano, buscar el rostro del Señor. Siempre yo decía en estos días, es muy correcta disciplina madrugar a buscar al Señor. Y cuando nosotros tenemos la disciplina de buscar a Dios, cuando la volvemos parte de nosotros, ya luego no nos cuesta. ¿Por qué? Porque lo aprendimos a hacer, se vuelve parte de nosotros, de lo que somos. Entonces, iglesia, qué bueno es que en este tiempo usted siendo disciplinado, porque el que aprenda a ser disciplinado, cuando salgamos de este tiempo, seguirá orando, seguirá buscando al Señor. Esto le está aportando a usted. Yo le decía a mi hija, con los trabajos que han sido tanto, yo le decía, la beneficiada es usted, mami. ¿Por qué? Porque aunque usted es la que está aprendiendo. Cada vez que usted hace una tarea, usted está aportando un poquito más a su vida.
Entonces cada vez que usted se disciplina un día más para buscar al Señor, para madrugar a buscar su presencia, usted está aportando a su vida, está aportando un grano a la disciplina de la oración, que porque Jesús mismo fue disciplinado para orar, para buscar el rostro del Señor. Vamos a bendecir la vida de Milenita, que está desde Santa Librada acompañándonos. Bendecimos, de verdad, la iglesia de Santa Librada ha estado muy juiciosa oyendo los devocionales, los cultos, han estado allí, Dios le bendiga. Bendecimos la vida de Daila, que también está conectada allí. De vacaciones. Ya vino de vacaciones, dice. Dailita está allí. Bendecimos la vida de nuestra hermana Gloria Marina, desde San Bernardo, que ella también está siempre en los devocionales, siempre nos está acompañando en las transmisiones. Dios bendiga, hermana Gloria, al igual que la vida de Neila desde San Bernardo, y que de Alfonsito y Andrea. Dios les bendiga grandemente. Bendecimos la vida de Pilar, Pilarcita Huertas, su casa, su familia. Su hija, ayer la niña estuvo de cumpleaños, sí, le estábamos viendo Pilarcita, que Dios guarde a su niña, la bendiga grandemente. Casa no deben de salir. Y la mía también cumple el 26 de mayo, perdón, y la cuarentena va hasta el 31. Yo le decía, tranquila mami, va a ser un tiempo distinto. Entonces, bendecimos la vida de la niña de nuestra hermana Pilar, que estuvo de cumpleaños. Lo mismo que la vida de nuestra hermana Ruby, que también estuvo cumpleaños. La vida de nuestra hermana Sonia, Dios me le bendiga, hermana Soniecita. Bendiga la vida de Yolandita, a todos los que han estado ahí pendientes. De nuestra hermana Doris, Dios me le bendiga a mi hermana Doris, a usted, a su casa. De Ofelita, que está ahí de primeras, ahí pendiente, a qué horas arrancamos. La hermana Ruby, a nuestro hermano Vladimir, les bendecimos en esta mañana, a su casa, a su familia, a Leida, a Carla, Efraín, a Adriana. Dios le bendiga, hermana Adrianita, a su casa, a su esposo, sus hijas, a toda su descendencia. A la hermana María, que también está ahí juiciosa, a Julia Viviana, a nuestra hermana Adelaida, que siempre también está ahí conectada, buscando el rostro del Señor. A nuestra hermana Sonia, ya habíamos dicho, ¿cierto? A nuestra hermana, nuestro Alanza Corredor, que es de donde nuestra hermana Marina, le bendecimos. Bendecimos a Victoria, Dios te bendiga, Vicky. Siempre estás allí conectada, buscando el rostro del Señor. Es bueno saberlo, porque es bueno buscar el rostro del Señor. La bendecimos en esta mañana. Bendecimos también la vida de nuestra hermana Maribel en Suacha, en Ciudad Verde, a todos nuestros hermanos de Ciudad Verde. Dios les bendiga grandemente. Qué buenos que están ahí conectados. ¿Saben que yo le decía a mi esposo, o ayer hablaba con alguien, le decía, este tiempo ha sido un tiempo bonito para la iglesia de Bogotá, porque en una u otra manera hemos estado pendientes los unos de los otros, han estado pendientes, se dan su escapadita, llegan aquí, uno está pendiente de ustedes, los llama, charla. En estos tiempos devocionales tenemos cercanía, nos hablamos, a veces llaman, nos escriben. Ha sido un tiempo muy bonito. La odisea de las transmisiones, del tiempo de las transmisiones ha sido un reto nuevo, pero que nos ha llevado a crecer mucho, nos ha aportado mucho. El ensayo de la escuela dominical de los niños, los muchachos de esa cercanía que han cogido, todos los hemos visto aquí ensayando, organizando sus vestuarios. Todo. Ha sido un tiempo muy bonito para la iglesia de Boitá. Y yo le decía a mi esposo, es que esas cosas solo las trae el Espíritu Santo. No se pueden ni poner ni provocar, porque a veces nos provoquemos. Es el Espíritu Santo que trae esa coinonía y esa unidad. La vida bendecimos entonces a todos nuestros hermanos de Suacha, a Liliana, Blanca Liliana, Zamora, a Andreita Novoa, a Luceiri, a Miluz, la bendecimos, a Marlene Rivera, a Mérida, a toda su casa. Mérida, que escapa para traernos 11 los domingos. Los domingos pueden mandar desayuno a la escuela dominical. Los domingos, como estamos desde Para tan 13 temprano, personas. estamos desde las 7 terminando de cuadrar porque siempre transmitir a las 8 nos exige mucho esfuerzo. Los muchachos pues viven algunos distanciados, como por ejemplo un Edward, que siempre están ahí también conectados, mirando cómo podemos mejorar. Entonces ellos tienen que salir para la transmisión de las 8 ellos tienen que salir demasiado temprano de sus casas. Y ellos llegan aquí a terminar de cuadrar cómo metemos eso y lo otro. Entonces empezamos desde muy temprano y luego seguimos con la escuela dominical.
y pues ella ha tenido la actitud que aquí nos cae como el aguatero. Entonces, nos trae avenita y cosas. Que Dios bendiga grandemente el corazón de Meli. Porque ella piensa, ella dice, ellos están desde temprano trajinando para empezar desde las 8 hasta las 11, que más o menos, que terminamos con los niños, 12 que terminamos de retirar todo con los niños y todo. Ella piensa, no, pues no, a esa hora sin desayunar, sin nada. Ella llega aquí como el aguatero, con avena, con galletas. Que Dios bendiga el corazón de Mérida grandemente. Bendecimos a Lice, a su casa, a su familia. Que Dios me la bendiga grandemente. Lice, sus niños, a nuestra hermana Elenita, que está allí conectada. Dios me bendiga, Dios la guarde grandemente. Bendecimos al hermano Jimmy de Santa Librada. Que Dios le bendiga, mi hermano Jimmy. Yo sé que Dios ha estado pendiente de la iglesia de Santa Librada. Amén. Y también le bendecimos, de verdad, Santa Librada ha estado presente. Miguel viene cada 8 días, llega aquí. Es el primero que me llega a las 6:30 de la mañana para empezar a ensayar su personaje, ¿cierto? Para empezar a ensayar su personaje. Y empiezan a arreglarse muy temprano los muchachos con sus personajes, y de verdad corremos a pesar de todo, y llega muy temprano en Cicla. Que Dios bendiga el corazón de Miguel. Amén. Y de Anis, que le ayuda con los disfraces en la semana. Dios les bendiga grandemente. Tinturan la ropa y todo. Que Dios les bendiga grandemente por ese corazón dispuesto que tienen. A toda la iglesia de Santa Librada. Bendecimos a Dianita Cruz, que está la hija de nuestra pastora Ligia, que está desde otro país. Bendecimos también a nuestra hermana Dairis Sánchez, que está allí conectada, nuestro hermano Jason Vargas, que se conecta siempre desde Estados Unidos, que está allí, a Magda, les bendecimos, a Alejandro Padre, Alejandro Junior, les bendecimos, que ellos también están siempre desde otro país. Bendecimos toda la gente que se está conectando de otro país. De verdad hemos recibido y seguimos recibiendo solicitudes de gente de otro país que se está conectando con las transmisiones. Que Dios les bendiga grandemente. Bendecimos a los que se conectan desde España, de verdad, nosotros nos impresionamos, porque uno dice, mira hasta dónde han llegado los devocionales, gente de Estados Unidos, la hermana que siempre está aquí conectada desde Jane Ortiz, se llama, creo, desde Ámsterdam. Y seguimos recibiendo, las dominicales de los niños están siendo vistas en Nueva York. Entonces uno dice, es una bendición poder servir de bendición para otras vidas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se conectan de fuera del país con nosotros en los tiempos de devocionales. Así que bendecimos a todos en esta mañana. A Iván, Dios le bendiga, así mismo como a Albeiro, ya le voy a decir Jesús Albeiro. Al hermano Norbertico, a todos los que tienen que trabajar en este día. Que Dios sea guardándolos, bendiciéndoles, guiándoles su caminar, y que Dios los lleve con bien y los traiga con bien. Nos preparamos para un tiempo decisivo, así que no podemos dejar de orar, porque después de 2 semanas veremos el resultado de las decisiones que hemos tomado, y confiamos en el Señor, que Dios tendrá misericordia de nosotros. Así que, iglesia, cuídese. Amén. No caigamos en irresponsabilidades con nuestra profesión. Así que, iglesia, qué bueno es poder haber estado con ustedes. Mañana estaremos nuevamente 5 de la mañana, y recuerde que ya dentro de poco recibirá toda la información, pero ya puede irse suscribiendo a YouTube para que los que no tienen puedan ver los devocionales y nuestros servicios, tanto para adultos como para niños, a partir de esta semana en nuestro canal por YouTube. Dios les bendiga grandemente. Guarden, que esté muy bien. Pasen un buen día.